Hijo de Dios. De acuerdo con Génesis 1:27, entendemos que el hombre fue creado por Dios, quien le otorgó identidad, es decir, ser semejante a Dios mismo en su carácter moral, con capacidad de razonamiento e inteligencia. Esa identidad como hijo de Dios ha sido dañada por causa del pecado del hombre. Cuando Adán y Eva cayeron de su comunión con Dios, el enemigo dañó esa identidad que le había dado Dios. Además, también dañó el propósito y el destino que Dios le había concedido al hombre. Esto es, el pecado marca la diferencia. El pecado nos separa de Dios y causa que no nos parezcamos al Padre Celestial, sino más bien al Padre de mentira. El enemigo conoce muy bien la importancia de que nosotros tengamos bien claro quiénes somos en realidad. Por eso trata de confundirnos. Y por esto ha venido distorsionando nuestra identidad. Pues sabe que al dañar nuestra identidad, de esa manera nos podrá incapacitar para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta es una de sus maneras de estorbar la obra de Dios en la tierra, dañando y confundiendo nuestra identidad como hijos. Para lograr esto, el enemigo se vale, entre otras cosas, de la mentira, del engaño, de la falsedad. Hoy en día, al igual que como lo hizo en el jardín del Edén, el maligno continúa engañando a la gente, porque sabe que mientras menos seguros estemos de nuestra identidad, más seguro será nuestro fracaso. Así que lo primero que tenemos que entender es quiénes somos, para entonces poder caminar con firmeza en la vida, con seguridad, con certidumbre de quiénes somos, de acuerdo a lo que dice Dios. Y es que, de acuerdo con cómo nos definamos a nosotros mismos, caminaremos en esa creencia. Y nuestra definición, por supuesto, se debe basar puramente y absolutamente en la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, entonces, en el sentido contrario, la incredulidad llegará por no oír la palabra de Dios. Así es que esa es la clave para que entendamos cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, es decir, escuchar la palabra de Dios, lo que Dios dice que somos nosotros. Ahora bien, en esa identidad dañada y por el pecado, la obra redentora de Jesucristo y de la labor santificadora del Espíritu Santo puede restaurar la identidad al hombre y hacerle entender y hacerle creer y aceptar que es hijo de Dios cuando reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Como lo dice la Biblia en 2 Carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo lo que fuimos antes de Cristo es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Eso quedó atrás. También así lo dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice así: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esto es,
En Cristo fueron restauradas todas las cosas que perdimos con el pecado, incluyendo nuestra identidad. Pero es necesario que renovemos nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos de ella, para que la fe aumente en nosotros y nos convenzamos de lo que Dios dice. Por lo tanto, debemos cerrar nuestros oídos a las palabras vanas que quieren destruir la imagen de Dios en nosotros. Y debemos abrir nuestros oídos a lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que creer en su palabra, tenemos que confiar en ella, porque esa palabra de Dios nos va a dar la identidad. Confiemos entonces en lo que Dios dice en su palabra y por medio de su Espíritu Santo, para que entendamos y aceptemos que somos hijos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos identidad. Una identidad que aunque el enemigo trata de ensuciar o confundir, por medio de tu palabra, Señor, podemos resistir esas mentiras, Padre, y afirmarnos en la fe de que somos hijos tuyos. Hijos por los cuales, Señor, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para que pagara por nuestras culpas. Y de esta forma, Señor, al reconocerlo como nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, tú nos recibes y nos adoptas como tus hijos. Te damos gracias, Señor, por ese amor que nos tienes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.